Shalom, mis amigos, mis hermanos, gracias, alaba por una oportunidad más que nos da de sentarnos a escudriñar en este nivel su palabra. Hoy estamos en la Parashá Shalat Lecha, que quiere decir envía tú. Y vamos a estudiar de Números capítulo 13 hasta Números capítulo 15 versículo 41. Como lecturas de la Haftará tenemos a Josué capítulo 2 versículos del 1 al 24, Isaías capítulo 56 versículos del 3 al 7, del Brit Hadashah, Mateo capítulo 1 versículo 3, Lucas capítulo 7 todo, y en el Evangelio de Juan capítulo 4, capítulo 8. Bien, en las lecturas de la Haftará que corresponden a esta semana, aprendemos que Rahat experimentó su propia Pascua de liberación allí en Jericó. Hemos visto que el ritual de Pascua es una figura profética de la obra del Mashiach. Así como los primogénitos del pueblo de Israel fueron liberados de la muerte, pasados de muerte a vida a través de la sangre del Cordero en la noche de Pascua, igualmente nosotros somos liberados de la segunda muerte a la vida eterna a través de la sangre derramada por nuestro Salvador Yeshua. En otras lecciones previas hemos aprendido que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia es una figura de la liberación de la humanidad que se acerca a Yeshua de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ahora, teniendo en cuenta que los hechos de arriba concerniente a los aspectos mesiánicos de la Pascua, 2. El hecho de que la Torá fuertemente enlaza temáticamente la liberación de Rahat con la Pascua. ¿Qué sabiduría extra, qué enseñanza extra ganamos con la historia de Rahat? Qué bendición tan grande poder tener esto. Las conexiones temáticas en el nivel mesiánico nos enseña que Rahat nació de nuevo y fue liberada de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Es una gran bendición poder entenderlo. Al nosotros comprender, al revelarse a nuestras vidas la fuerte conexión temática que hay entre la historia de la liberación de Rahat y la liberación egipcia, y al entender el significado mesiánico de la Pascua, somos capaces de ver la enseñanza más profunda en esta historia de Josué capítulo 2. Ahora, concerniente a la justificación de Rahat, si usted piensa que nos estamos metiendo ya en cosas muy profundas, vayamos sencillamente a Santiago, capítulo 2. Vamos al libro de Santiago. Aleluya. Capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 25, nos dice: asimismo también Rahat, la ramera, mire cómo la nombra, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí nos está trayendo
a Rahab justificada por ese accionar que ella hizo. Ahora, ella fue justificada por la obra que hizo, pero sabemos que esa obra fue impulsada por el ella creer. Por el ella creer. Como ella creyó, obró. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Aquí nos dice que Rahab fue justificada por ese accionar, cuando ella recibió a los espías en su casa. Como podemos ver, esto fue el entendimiento de Jacob. Sin embargo, hay mucho más. Vimos que la historia de Rahab estaba temáticamente relacionada a la historia de Tamar. Interesante que leamos a Tamar. Hay 4 aspectos que encontramos en común en la historia de estas dos mujeres. Una cuerda escarlata. Las dos eran no israelitas. Las dos de alguna manera estaban relacionadas con la prostitución. Y las dos usaron objetos escondidos. Ahora, hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué la Torá enlaza a estas dos mujeres? ¿Qué sabemos sobre Tamar? Primero examinemos lo que la Torá nos enseña sobre la obra del Mesías. Mientras nosotros leemos la Torá, siempre que vemos, acordémonos, figuras de resurrección, figuras de vidas renovadas como resultado de la liberación de una muerte inminente. Y tercero, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte. Sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Siempre manejamos este patrón para poder discernir y hacer enlaces temáticos con la Torá y el Brit Hadashah. Hemos visto cómo las primeras cosas vivas, las plantas, las hierbas, todas fueron creadas en el día tercero. También la Torá, cuando nos está hablando del número 3, 30, 300, siempre vamos a encontrar allí algún tema profético hacia el Mesías. En Génesis 38 nosotros encontramos entonces la historia de Tamar. Es importantísimo que ustedes la lean. ¿Qué tiene que ver esta historia de Tamar? Un recuento así rapidito. Judá tenía 3 hijos, aquí está el número 3, llamados Onán y Shelah. Esos eran los 3 hijos de Judá. Él dio a Tamar a como esposa. Sin embargo, sabemos que murió por consecuencia de sus propios pecados. Era la costumbre, la práctica en aquellos entonces que para el hermano vivo casarse con la esposa de su hermano fallecido si él murió sin ningún heredero. Es decir, un hombre se casa con una mujer y este hombre muere y no deja herencia. Entonces se acostumbraba que el segundo hermano se casaba con la mujer para levantarle a su primer hermano descendencia a través de esa mujer. Cumpliendo esa costumbre, Tamar fue dada a Onán como esposa al segundo hermano. Onán también murió una muerte temprana debido a sus propios pecados. Por eso les digo, léanse Génesis 38. Ahora, en la mente de Judá, él sentía que Tamar estaba causando la muerte de sus hijos. Él pensaba que era la mujer la que causaba la muerte de sus hijos. Por tanto,
le dio un temor dar a su tercer hijo. Y tenía el temor de que su tercer hijo también moría. De hecho, en el judaísmo tienen un nombre para Tamar. Dicen que ella era una Isha Katlani, o sea, una mujer mortal, una mujer de muerte. Tenga eso presente. Pero Tamar quería levantar simiente en nombre de Er. Viendo que Judá no le daría al tercer hijo como esposo, ella se disfrazó como una ramera, aquí está enlazada la actitud de ramera, y tuvo relaciones con Judá, es decir, con el suegro, quien no sabía que la ramera con la que durmió aquel momento era su nuera. Declara que después de 3 meses, oiga esto, Judá descubrió que Tamar estaba embarazada. Él demandó que ella fuera quemada hasta que muriera, por ser una ramera. Él demandó que ella fuera quemada hasta la muerte. Sin embargo, ella había tomado su sello, cordón y báculo como prueba de quién era la persona con la que ella se había casado, porque él en el momento no tenía dinero cuando la vio y la contrató. Ahora, ella presentó esto como evidencia de que Judá era el padre del hijo que ella estaba esperando. Entonces, Judá se dio cuenta que ella había sido más justa que él. Ella simplemente quería levantar semilla en nombre de Er, o sea, el primer hijo de Judá. Como Judá estaba reteniendo a su último hijo, ella se sintió obligada a engañarlo para quedar embarazada. Así, ella no era una mujer mortal. Si ella quedaba embarazada y probaba que era del suegro, entonces ella no quedaba como una mujer adulta, como una prostituta merecedora de muerte. Ella rebosó o salió de ella vida de su vientre. Ella continuó hasta dar luz a gemelos que se llamaron Fares y Zara. Ahora, vemos nosotros aquí la señal del Mashiach en esta historia. Claro, Judá pronunció hacia ella una sentencia de muerte porque era una prostituta. Sin embargo, su sentencia de muerte fue anulada y ella fue capaz de obtener vida cuando probó que ella no hizo el papel de ninguna ramera, no era ninguna ramera, sino simplemente había hecho lo que ella sintió obligada a hacer para asegurar, porque era la costumbre, que el nombre de Er fuera preservado a través de su semilla, de su simiente. Esto es lo que podemos llamar una vida renovada, como resultado de liberación de una muerte inminente. Es la señal del Mashiach y es reforzada por el número 3. 3 hijos y 3 meses después de quedar embarazada, cuando Judá trató de matarla. Entonces, ¿cuál es el significado mesiánico de todo esto? ¿Por qué nosotros lo podemos y debemos enlazarlo con un sentido mesiánico, con una profecía mesiánica? Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3.
Dice, libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Entonces, wow, aquí vemos cómo el Altísimo, guiado por el Espíritu, le dicta, por decir algo, a Mateo que incluya a Tamar como una de las personas que estaban en la genealogía del Mashiach. Tamar. Por eso es que esta historia tiene tanta importancia y tiene un sentido profético, porque nos estaba anunciando que a través de esta historia profética, que ella iba a ser parte de la genealogía de nuestro Mashiach. Entonces, así vemos que su hijo Fares es mencionado como un antecesor del Mashiach. Ok, ahora, ya que la Torá ha conectado muy enfáticamente a Rahab y a Tamar, ¿no deberemos pensar que había una razón específica? Pensamos que ellas están enlazadas porque la Torá quiere que nos demos cuenta que así como la historia de Tamar nos enseñó acerca del Mashiach, igualmente lo hará la historia de Rahab. En otras palabras, la historia de Tamar es de significado mesiánico. La historia de Rahab está fuertemente enlazada temáticamente a la de Tamar. Por tanto, la historia de Rahab es probablemente mesiánica. Vamos a ver. Recordemos que estamos buscando el tema de liberación de la muerte a la vida y el número 3, para hacer los enlaces, ¿no? ¿Qué iba supuestamente a sucederle a Rahab junto con los otros habitantes de Jericó? ¿Cuál era la sentencia que había? Mátenlos a todos. Ella debía haber perecido junto con el resto de los habitantes de Jacob cuando el pueblo de Israel vino a atacar. Sin embargo, a través de su experiencia de Pascua, porque ella vivió una experiencia de Pascua cuando pone el cordero, el cinto del color del rojo, ella y su familia son liberados de muerte a vida. De acuerdo a Hebreos, vamos a mirar Hebreos, capítulo 11. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Ya lo tiene, siga ahora hasta el versículo 31. Dice así la escritura: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11, 31. Entonces, wow, uno se queda asombrado y dice: Señor, ¿cómo cogiste la historia de esta mujer, el nombre de esta mujer, y la dejaste plasmada también en la Escritura como merecedora de la fe, de la salvación, de la justificación a través de su acto que venía producto de su fe? Rahab no pereció, aunque estaba supuesto a morir, ¿no? Entonces, ¿podemos ver algunos 3 en esta historia? Sí. Los espías permanecieron 3 días en el monte hasta que sus perseguidores dejaron de perseguirlos. Esta es la señal del Mashiach. Y sabemos que la historia de Rahab
tenía un significado mesiánico. Entonces siempre vemos como el mismo patrón. Lo que pasa es que hay que descubrirlo, hay que discernirlo, estudiarlo, ¿no? Como el número 3 siempre está presente en la historia, ya sea 3, 30 o 300, para decirnos algo, para acompañar, como para reforzar un sentido profético mesiánico. Aleluya. Pensemos ahora en la fuerte conexión que hay entre la historia de Tamar y los medios por los cuales la historia de Tamar tenía significado mesiánico. Lo vemos en Mateo 1:5. Ahora vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Bendito y alabado sea el Mashiach, que nos permite nosotros poder discernir estas cosas. Mateo capítulo 1, versículo 5, dice: a Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Wow, también plasmada aquí dentro de la genealogía de nuestro Mashiach. Esto es asombroso, hermano. Ahora, hemos visto dos ejemplos de mujeres cuyas vidas tuvieron significado mesiánico. Ambas estaban conectadas a través del tema de la prostitución. La una era prostituta y la otra fue tomada como prostituta. ¿Ok? No obstante, las acciones de Tamar fueron realmente justas. ¿Por qué podemos decirlo? Bueno, porque el Altísimo las ubica dentro de la genealogía de nuestro Mashiach. Ahora, podemos pensar en otra mujer en el Tanat que fue antecesora del Mashiach como resultado indirecto de una unión sexual menos que ideal, menos de lo que debería ser. Sí, Betseba. Así, Betseba. Ahora, vamos a ver. David tuvo una unión ilícita con Betseba, quien estaba casada con otro hombre. Aunque el hijo que resultó de esta unión murió, Betseba continuó viva para casarse con David y se convirtió en la madre del rey Salomón. Wow. Como podemos ver, estas tres mujeres fueron antecesoras del Mashiach. Ahora podemos entender el significado de las vidas de Tamar y Raab. Podemos pensar en un grupo demográfico particular al que Yeshua pareció estar más dispuesto a ministrar. Un grupo selecto de personas a quien Yeshua estuvo más dispuesto a predicar y las buscaba. ¿A quiénes eran? Sí, a las prostitutas. Increíble, increíble. Sea que fuera la mujer samaritana en el pozo, en Juan capítulo 4, la mujer encontrada en adulterio, en Juan capítulo 8, o la mujer que ungió los pies de Yeshua, posiblemente era una prostituta, de acuerdo a Lucas 7. Yeshua siempre tomó tiempo para ministrarles a ellas, perdonar sus pecados y darles la oportunidad de volverlas a una vida honrosa, salir del pecado. Así, parece que, sea que estemos hablando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, entre comillas,
vamos a encontrar estos patrones. Adonai, nuestro Elohim, tiene un corazón para las mujeres encontradas en el ciclo de prostitución y adulterio. Para estas mujeres el corazón de Él es un corazón de perdón. ¿Por qué? Porque como nosotros y hemos estudiado ya en otras ocasiones, el pecado del pueblo de Israel fue el de la prostitución espiritual. Es más, la Escritura en el primer pacto, en el Tanat, habla de Israel como su pecado como una prostituta o una fornicaria o una adúltera. Entonces, cuando el Señor en el Brit Hadashah se acerca a estas mujeres, el Señor lo que está enseñando es gracia y misericordia para que el pueblo judío, el pueblo que ha caído en la religión judía, no juzgue a las adúlteras, porque ellos están en adulterio espiritual. Y si ellos quieren alcanzar gracia y misericordia, deben hacerlo con todas las mujeres también que están en este caos, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que el Señor viene desde el Tanat y en la Brit Hadashah hablando a través de todos estos acercamientos de Él hacia mujeres que se encontraban en esta situación. Ahora, ya que hemos hablado de gracia y misericordia, vamos a ver cómo la figura de Moisés, y póngale mucha atención a esto, cómo la figura de Moisés, y estamos en el llamado Antiguo Testamento, cómo la figura de Moisés nos revela esta gracia y misericordia. Vamos a leer Números capítulo 11. Números capítulo 11. Aleluya. Números capítulo 11 y vamos a leer del versículo 11 al 25. Números capítulo 14. Más adelantito. Números capítulo 14 y vamos a leer del verso 11 al 25. Y leemos de la siguiente manera, estoy leyendo en Reina Valera. Y Yahweh dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Yahweh: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Yahweh,
tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahweh dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el Amelecita y el Cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¡Wow! ¿No nos parece esta historia algo familiar? Claro, una situación parecida ocurrió después del pecado del becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son algunos de los temas comunes más claros en esta historia y la historia del pecado del becerro de oro? Bueno, en ambas historias, número 1, el pueblo de Israel cometió un grave pecado. Número 2, Adonai quería aniquilar a Israel. Número 3, Moisés intercede a favor de ellos. Número 4, la aniquilación inmediata es detenida. La aniquilación que ya venía por la sentencia que Dios había declarado es detenida. Claramente, ambas historias nos enseñan la misma cosa. En Parashá Ki Tisa notamos el siguiente significado mesiánico para las acciones de Moisés, el cual también se ven aquí. En Éxodo 32, en Éxodo 32 hasta Éxodo 34, versículo 10, en todos esos capítulos, aprendimos que el pueblo de Israel había roto el pacto con el Sinaí. ¿Se acuerda la historia? Ahí en el Sinaí, después de haber dicho, sí, todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos, estaban después haciendo un becerro de oro. Se acabó, estaba la sentencia. La presencia de Adonai dejó el campamento, lo abandonó, mientras él pensaba destruirlos. Además, aprendimos
que después de la intercesión de Moisés, ojo, la intercesión de Moisés, un segundo pacto fue abierto. Se hizo un segundo pacto. Primero se había hecho el pacto en el monte Sinaí. Ellos dijeron, sí, lo haremos. Y lo rompieron. Cuando Moisés vuelve e intercede por ellos para que no los destruya, entonces el Señor hace con ellos un pacto nuevo. O extiende el pacto de una forma diferente. Sin embargo, el segundo pacto está basado en un diferente grupos de atributos de Adonai que lo diferenciaban del primer pacto. El segundo pacto está caracterizado por gracia y misericordia, abundancia de bondad y de verdad. Vamos a ver Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Ok. Leemos de la siguiente manera. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés ha intercedido por el pueblo de Israel 3 veces. Él está intercediendo por el pueblo de Israel. A un lado de la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel hubiera sido destruido. Pero a ellos le fue dada vida gracias a la intercesión de Moisés. Muchas veces Adonai informa a Moisés que él está dispuesto a aniquilar al pueblo. Esta historia nos enseña que Moisés fue un tipo y sombra del Mesías. Sombra del Mesías. Sabemos esto porque la Torá nos enseña que el tema de la liberación de la muerte asociado al número 3 es una señal de significado mesiánico. Ahora, Moisés aparece como una figura de Yeshua, pero un Yeshua que está en la sombra. Porque acuérdense que la Torá es la sombra. La luz viene ya cuando Yeshua viene a la tierra. Moisés apela a los beneficios de la misericordia y la gracia del Altísimo para que no destruya al pueblo de Israel. Misericordia y gracia estaban presentes en la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel. Si nosotros miramos esto, podemos resumir que Adonai hizo 2 pactos. El primer pacto estaba basado únicamente en atributos de juicio. Si tú, estos son los mandamientos que yo te doy, los estatutos, si tú los cumples, yo te voy a dar la tierra. Tienes que cumplirlos. Si no los cumples, juicio, muerte viene sobre ti. Primer pacto. Pero cuando ellos pecan, que están
a expensa de que el primer pacto que ellos invalidan se cumpla sobre ellos, aparece el intercesor, intercede por ellos. Y el Altísimo le añade al primer pacto el elemento de la misericordia. ¿Misericordia por qué? Por gracia, por la intercesión de un Moisés. Ese era el elemento añadido al segundo pacto. Ahora, hermano, cuando nosotros leemos Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Mire lo que encontramos. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué dice? Gracia sobre gracia. De su plenitud. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la Torá por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. La Torá fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron, salió a la luz por medio de Yeshua el Mesías, porque él dijo: yo soy la luz. Entonces, como él era la luz, es la luz, el pacto que se dio en sombra y aún la gracia que se mostró en sombra no se pudo ver claramente sino hasta cuando Yeshua, que era la luz, estuvo sobre la tierra. Entonces lo que era sombra ahora está en la luz. Estas palabras, gracia y verdad, tienen que sonarnos familiares. Ellas son la base para el pacto hecho en Éxodo 34. Hay muchos hoy que dirían que no había gracia en la Torá, pero eso sabemos que no es verdad. Ahí la estamos viendo. La gracia y la verdad siempre estaban presentes y expresadas claramente en el pacto de Moisés. Si no lo hubieran estado, el pueblo de Israel hubiera sido destruida. Amados, nunca permitan que nadie les diga que la gracia y la verdad aparecieron solamente cuando vino Yeshua. No. La gracia y la verdad que estaba desde el Sinaí salió a la luz, salió de la sombra a la luz, pero estaban presentes, pero en sombra. Salieron de la sombra a la luz cuando la luz vino al mundo. Nosotros miramos cómo en el llamado Antiguo Testamento la gracia existió siempre en la sombra. Ahora en el Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento, sale a la luz. Pero si nosotros miramos, la gracia y la Torá, ambas estaban en el Antiguo Testamento, la gracia y la ley. La diferencia es que Yeshua es la fuente de gracia y verdad en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En otras palabras, todos los elementos, los atributos de Éxodo 34 encuentran su máxima expresión a través de Yeshua. Ahora, notamos que el sello del pacto mesiánico, las dos veces que se hizo, fue una figura de la necesidad del nuevo pacto. El segundo sello del pacto mosaico, a través de Moisés, fue posible solo mediante la intercesión de Moisés. Entonces, esta es una figura indispensable que nosotros no la podemos apartar de un momento.
como del primer pacto que fue roto, se le dio una extensión a través de la gracia y la misericordia del Señor. ¿A qué se debió? Pues solamente a través de la gracia que se dio por la intercesión de Moisés. La figura intercesora de Moisés es vital para que de uno salga el otro. Y ese ministerio de intercesión nosotros lo vemos a través de la obra del Mashiach. ¿Cómo lo vemos? En Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Miremos lo que nos dice el Brit Hadashah. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que fue lo que movió a Moisés a orar al Altísimo por misericordia, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a qué dice? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos 4, del 14 al 16. Ahora, notemos que en el Brit Hadashah, el ministerio de Yeshua es uno de intercesión como gran sumo sacerdote. ¿No estaba acaso Moisés ministrando como un sumo sacerdote intercesor mediante su intercesión? En segundo lugar, notemos que la intercesión de Yeshua es la llave, la clave para tener acceso a la gracia y misericordia de Adonai. Las conexiones temáticas son claras, evidentes. Entre Moisés en la sombra de la luz que sería manifestada a través de Yeshua. Ahora, hermanos, vamos a mirar un punto muy importante en esta parashá. El corazón del Padre por los no israelitas. Esto es importante que lo tengamos presente. El corazón de nuestro Abba por los que no son israelitas de sangre. Vimos como el tema de la prostitución conectó las historias de Rahab y Tamar. Examinamos ahora otro tema que las conecta. Su posición como no israelitas. Ninguna de ellas eran descendientes sanguíneas de Abraham. Sin embargo, Adonai amorosamente las injerta dentro del pueblo de Israel. ¡Aleluya! Podemos nosotros pensar en otra persona que también fue injertada en el pueblo de Israel, como lo fue Tamar y Rahab, aunque no eran israelitas. Podemos pensar en alguna persona. Claro, hay una, se llama Ruth la Moabita. Ruth se casó con Boaz, Ruth.
¿quién fue el hijo de Rahab y Salomón? Eso lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir un momentico allá. Mateo capítulo 1, versículo 5. Miremos lo que dice. Salmón engendró a Rahab y a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Importante tener eso. Por tanto, vemos que Ruth, Tamar y Rahab, las tres son conectadas mediante su posición de no israelitas de sangre. Las tres fueron antecesoras del Mashiach. Wow, y eran no israelitas. Y están dentro de la genealogía del Mashiach. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está dando un mensaje profético sobre el Mashiach. La unión de no israelitas a la nación de Israel ha sido siempre el corazón de Adonai. La historia de Tamar, Ruth y Rahab son figuras de lo que él quiere efectuar en medio de los no israelitas que están alrededor del mundo. La Escritura nos dice claramente que el corazón del Padre es que todos los hombres sean salvos. Nosotros sabemos que no todos los hombres van a ser salvos. Pero no es porque no está en el corazón del Padre, es porque no está en el corazón de algunos humanos. Acordémonos que Él escogió al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones, de tal manera que ellos pudieran dirigir, inspirar a las otras naciones al arrepentimiento y fe en el único y verdadero Elohim. En Génesis capítulo 12, vamos a ir a Génesis capítulo 12. Aleluya. Qué lindo el corazón de nuestro Padre. Si el hombre lo conociera y conociera sus propósitos. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Oiga esta expresión, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, hermano, aunque la versión Reina Valera de 1960 declara que Abraham trajo consigo las personas que habían adquirido, es decir, como si las hubieran comprado, una traducción más literal sería las almas que ellos habían hecho o se habían ganado. Es decir, que cuando Abraham oyó la voz del Señor, que le dijo que dejara la casa de su padre, la parentela, y saliera, él empezó a decirle a mucha gente, y mucha gente que estaba también cansada, al igual que Abraham, de la esclavitud de Harán, le creyeron a Abraham. Es decir, Abraham se los ganó y se los llevó consigo. Todos esos eran, podemos usar la expresión, gentiles, que se volvieron prosélitos a la fe de Abraham. Es más, mire, el Talmud babilónico dice que Abraham trajo a estos gentiles fuera de su patria
con destino a la tierra prometida. Eso lo dice el Talmud también. Ahora, ¿podemos pensar en una escritura parecida a esta? Vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vayamos al versículo 38. Dice, vamos del 37, Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, de toda clase de gentes. Mire que estos pasud hacen la distinción entre el pueblo de Israel y también toda clase de gentes. Abraham también salió con su familia, la que tenía, y con todas las almas que él se había ganado. Vemos aquí la similitud. Aleluya. Así como Abraham trajo consigo numerosos antiguos paganos y los trajo a la tierra de Israel, igualmente Moisés trae consigo a muchos no israelitas camino a la tierra prometida. Es decir, tuvieron también la misma oportunidad. Se les dio también la misma oportunidad. Luego el corazón de Labán ha cambiado. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces podemos ver que Génesis 12:5 es un acto profético que describe perfectamente cómo en una fecha futuro los descendientes de Abraham también traerían consigo numerosos pueblos para adorar al único y verdadero Elohim a la tierra prometida. Y eso, ¿cuándo y cómo está sucediendo? Está sucediendo ahora. Cuando las 10 tribus se mezclaron entre las naciones, y en estos tiempos están siendo levantadas del valle de los huesos secos, regresando, estamos en camino a la Torá. Y cuando nuestro Mashiach ponga sus pies en el monte de los olivos, se abrirán entonces todas las puertas para llegar todos a la tierra prometida. Aleluya. En Números 15, vamos a ver ahora Números 15. Aleluya. Lo que pasa es que como nosotros hemos leído estas historias separadas las unas de las otras, entonces no hemos aprendido a ver el enlace, la consistencia del propósito de nuestro Padre, que nunca ha cambiado. Pero cuando nosotros empezamos a enlazar todas estas historias de Abraham, después con el pueblo de Israel, ese pacto de gracia, de amor y misericordia, después de haber roto el primer pacto, y continúa el Señor con el mismo propósito de darle la oportunidad a todos los hombres a que sean salvos. Cuando nosotros hacemos esos enlaces, entonces es cuando vamos insistiendo, vamos percibiendo por qué el Señor dice que nunca nos va a dejar de su mano. Porque el propósito de Él, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados, a través de la provisión de la sangre de Yeshua, el propósito de nuestro Elohim es que todos volvamos al arrepentimiento
y permanezcamos asidos de su mano hasta el final. Hasta el final. Entonces, vemos aquí como Números, capítulo 15, versículos del 14 al 16. Estamos mirando el corazón de nuestro Padre para el no judío de sangre. Para el no judío de sangre. Para el no israelita. Para el que no forma parte del pueblo hebreo a través de la descendencia sanguínea. Dice en el versículo 14 del capítulo 15 de Números: y cuando habitare con vosotros extranjeros, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hiciereis, así hará él. Oiga esto, mucha atención. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. El mismo estatuto, la misma ley, la misma Torá. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces, mis hermanos, aquí usted puede ver que el propósito de nuestro Adonai es uno solo, para el que lleva en su sangre la simiente de Abraham físicamente y para el que no la lleva. Ahora, miremos lo que Isaías 56, versículo del 3 al 7. Isaías 56, versículo del 3 al 7. Dice: y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Oh, aleluya, qué lindo el amor de nuestro Abba. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Abba. Entonces, hermanos, a través de estos pasajes, nosotros podemos, lo que la Torá nos está enseñando, es que el corazón del Padre nunca ha cambiado. La gracia y la misericordia y la gracia siempre forman parte de la naturaleza de nuestro Padre, la naturaleza de esta humanidad
caída en el pecado. El Señor sabe que si no es por su gracia y por su misericordia, no hay ninguno que pueda permanecer acepto, entre comillas, o fiel delante de Él. Él lo sabe. Y por eso encontramos como desde la Torá está explícita en sombra la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué pide Adonai? ¿Qué pide el Señor de un extranjero, de alguien que no tenga sanguíneamente la simiente de Abraham? Bueno, que haga como hizo Ruth. Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. Mire lo que Ruth le dice a su suegra. Le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, qué palabras tan fuertes y profundas que expresan una real conversión. Ahora, para los no creyentes, para los extranjeros, miremos Romanos capítulo 11. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 11. El Señor habla de un pueblo gentil que es injertado. Es injertado, como fue injertada Ruth, como fue injertada Tamar, como fue injertada Rahab, dentro de ese pueblo del Señor. En el versículo 16 del capítulo 11 de Romanos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Y por último, para terminar, quiero que todos miremos Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Aleluya. Libro de Gálatas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice la escritura de la siguiente manera: y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amados, quiero terminar dejándoles con esto. Hay una enseñanza en el judaísmo que hace distinción entre los dos pueblos. Le llaman dos pueblos, es decir, los hebreos de segunda clase, a los cuales el Señor no les pide sino solamente que cumplan los preceptos de Noé. Eso es otro tema que
en su tiempo los estudiaremos. Pero eso lo dice la religión judía. La religión judía. De manera que cuando usted se interesa por la religión judía y usted no puede mostrar en su genealogía que usted desciende del pueblo judío, lo clasifican en un segundo plano, los descendientes de Noé. Yéndose en contra de lo que dice la Escritura. Una sola Torá para el descendiente y para el extranjero. Una sola Torá, un solo precepto para ambos. De manera que no se deje confundir, no se deje que le digan, bueno, sí, puedes tener el corazón para el pueblo de Israel y todo, pero hay ciertas cosas que tú necesitas guardarle porque estos mandamientos no son para ti. Tú eres un noemita. No deje que lo clasifiquen como un israelita de segunda clase. Usted es un israelita porque es seguidor de Yeshua, y si es seguidor de Yeshua, la simiente de Abraham también está en usted. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y nos vemos en la siguiente parashá. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.